Buenas tardes, compañeros, doctores. El día de hoy, representantes del Hospital de Colón, tenemos el placer de presentarles el webinar sobre perforación esofágica, desafío diagnóstico y terapéutico en las primeras 24 horas. Como expositores tenemos a los doctores Ana de la Guardia, el doctor René Duarte y la doctora Alexandra Fan. Dentro de los panelistas está la doctora Dafne Cubilla y mi persona, Carolina Cruz. Como moderador invitado tenemos al doctor Néstor Vega Yuil, y al final de la sesión vamos a tener una ronda de preguntas para cualquier duda que tengan los oyentes. Okay. Dentro de los objetivos tenemos definir en qué consiste una perforación esofágica, revisar su etiopatogenia, epidemiología y su morbimortalidad, reconocer la clínica de esta patología y cómo se diagnostica, conocer el manejo terapéutico adecuado e inmediato que se debe realizar en los casos de perforación esofágica. Para introducirnos un poco en el tema, la perforación esofágica es una condición que puede poner en riesgo la vida del paciente. Algunos de los factores que contribuyen a la alta morbilidad y mortalidad de esta condición son la falta de una capa serosa en la pared del esófago que le brinde resistencia, el suministro de sangre inusual, ya que el esófago no cuenta con arterias propias, y su cercanía a órganos vitales dentro del tórax. La gran diversidad de signos y síntomas y la falta de experiencia de los médicos puede impedir la identificación rápida de esta condición, retrasando así el inicio del tratamiento oportuno y adecuado, afectando negativamente la evolución del paciente. Ok, como primer expositor tenemos a la doctora Ana de la Guardia, que nos va a hablar generalidades de la perforación esofágica. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, el esófago es un tubo muscular que mide 25 a 28 centímetros, se subdivide en 3 segmentos anatómicos: cervical, torácico y abdominal. En su trayecto tiene 3 sitios de constricciones donde la luz esofágica se estrecha. Estos son el esfínter cricofaringio, donde cruza el arco aórtico y el bronco principal izquierdo, y cuando el esófago cruza el ligato diafragmático. Siguiente. Siguiente. Ok, la perforación esofágica es un desgarro del espesor total de la pared esofágica que crea continuidad del lumen con las estructuras adyacentes. La frecuencia con la que esto ocurre es de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es una urgencia quirúrgica, y a pesar de que existe buena disponibilidad de técnicas de diagnósticos y existen diferentes enfoques terapéuticos, la perforación esofágica sigue siendo una afectación con elevada morbilidad y mortalidad. Siguiente. La mortalidad va a depender de diferentes causas. La mortalidad según la localización vamos a ver que es mayor cuando la perforación se da a nivel del esófago torácico. Esto probablemente tiene que ver con la dificultad del acceso a la reparación de la perforación. En la mortalidad según el tiempo diagnóstico, vamos a ver que la mortalidad en promedio es de 10 a 25% cuando el tratamiento se inicia en las primeras 24 horas luego de la perforación. Una vez que el tratamiento se dé luego de 24 horas, la mortalidad se va a doblar, y esto es porque hay un retraso en el diagnóstico y van a haber mayores complicaciones. En cuanto a la mortalidad según la etiología, va a haber mayor mortalidad cuando la ruptura esofágica es espontánea, y esto más que nada porque la presentación clínica es inespecífica y hace que se retrase el diagnóstico. Siguiente. Ok, en cuanto a las probables etiologías, ahí están colocadas en orden. La más importante es la perforación esofágica iatrogénica. Esto se da más que nada por instrumentación con fines diagnósticos o terapéuticos, y lo más común es que sea por endoscopía, pero también puede ser por dilatación esofágica, laparoscopía o radioterapia. Luego sigue la ruptura espontánea del esófago, que también es conocida como el síndrome de Boerhaave, y esto se relaciona más que nada con
vómitos, arcadas intensas, labor de parto, levantar pesos o convulsiones. Y lo que sucede aquí es que hay un aumento repentino de la presión intraesofágica, que es lo que ocasiona la ruptura. Luego siguen el trauma, que puede ser tanto trauma penetrante como contuso. Lo más común es que sean heridas penetrantes por arma blanca o por balas, y ahí en esta ocasión hay que tener un alto índice de sospecha, porque tiende a estar asociada a lesiones más graves que tienden a enmascarar el cuadro clínico. Otra probable etiología es la ingestión de cuerpo extraño, que se ve más en pacientes pediátricos, pero también se puede ver en adultos, y es más que nada huesos, dentaduras, baterías, entre otros. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, como ya mencionaron, el esófago carece de serosa. Esto lo hace que sea vulnerable a la perforación. Sin embargo, una vez que ocurre la perforación, ya sea por cualquiera de las etiologías que mencioné en la diapositiva anterior, el contenido gástrico, la saliva, el líquido biliar van a pasar al mediastino. En el mediastino van a hacer que se dé una mediastinitis química y va a haber una inflamación muy intensa del mediastino. También se va a dar una translocación e invasión polimicrobacteriana, y esto finalmente va a causar sepsis, falla orgánica múltiple y la muerte si el diagnóstico es tardío o se da un tratamiento inadecuado. 7. Buenas. Les presentaré el tema sobre el diagnóstico temprano de la Excelente. perforación esofágica. Siguiente. En los signos y síntomas tenemos el dolor torácico, que es el síntoma cardinal de la perforación esofágica, y está presente en el 70% de los pacientes. El dolor suele ser agudo y de inicio repentino, con irradiación hacia la espalda o hacia el hombro izquierdo. En el 25% de los pacientes presenta la triada de Mackler, que está formada por el dolor torácico, vómito y enfisema subcutáneo, el cual se puede reconocer mediante la auscultación de crépito en la región del cuello o en la pared torácica. Esta triada se observa en una ruptura esofágica espontánea. Cabe destacar que este dolor torácico depende del sitio de la lesión. Si se presenta una perforación esofágica cervical, el paciente cursará con una cervicalgia, odinofagia y disfagia, con hallazgo de enfisema subcutáneo en la mayoría de los pacientes. En una perforación esofágica torácica se presenta con un dolor retroesternal, epigástrico o lateralizado hacia la lesión. En estos casos las manifestaciones respiratorias son comunes, como el empiema y el derrame pleural, que lleva rápidamente a un estado de sepsis y shock subsecuente. Y si presenta una perforación esofágica abdominal, podemos encontrar epigastralgia, que se irradia hacia el dorso o hacia el hombro izquierdo, junto con signos de irritación peritoneal. Otras manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente es la hematemesis, la melena, aunque esto es raro, también puede presentar una taquipnea. Entonces, todos estos signos y síntomas mencionados anteriormente, aunados con los antecedentes del paciente, ayuda a sospechar el diagnóstico de una perforación esofágica. Siguiente. Se confirma el diagnóstico por imagenología, ya sea por radiografía de tórax, tomografía computarizada tóraco-abdominal o por un estudio endoscópico. Siguiente. En una radiografía de tórax podemos observar signos indirectos de lesión esofágica, como el derrame pleural, neumomediastino, enfisema subcutáneo, hidrotórax, neumotórax, colapso pulmonar, contornos cardíacos anormales. A este estudio se le puede sumar un medio de contraste hidrosoluble, como es la gastrografina, donde se revelará una fuga de contraste en la mayoría de los casos, como se puede observar en la imagen. El uso de la gastrografina es para evitar una mediastinitis, y si el paciente convulsiona se debe realizar una fluoroscopía. Siguiente. En una tomografía tóraco-abdominal también podría mostrar si hay fuga del medio de contraste, así como una colección
de líquido, torácica o abdominales, lo que nos ayudaría a determinar si el sitio de perforación y el grado de contaminación. Además, nos ayuda con el diagnóstico diferencial, ya que podemos visualizar si el paciente presenta, por ejemplo, una disección aórtica, un hematoma intramural, entre otros. En la imagen se puede observar, señalado con una flecha roja, la fuga del medio de contraste. Siguiente. Ok. Si a pesar de haber realizado los estudios mencionados anteriormente y aún así persiste la sospecha de una perforación esofágica, entonces podríamos solicitar una endoscopía digestiva alta. Pero en la realización de este estudio se debe evitar insuflar con aire el esófago, ya que con las presiones positivas puede aumentar el paso del contenido por la perforación, convirtiéndola eventualmente en una perforación pequeña a una de gran tamaño. Por esto no se recomienda la endoscopía como un estudio de primera elección para el diagnóstico. Siguiente. Gracias. El siguiente punto tenemos el manejo terapéutico temprano por el doctor René Duarte. Muy buenas tardes. Ahora llegó el momento de que conversemos un poco sobre el manejo terapéutico temprano en los pacientes con perforación esofágica. Vamos a ver que ya hemos escuchado la importancia que tiene el tiempo de evolución en estos pacientes. Entonces ahora vamos a enfocarnos en lo importante que es un enfoque inmediato para iniciar el tratamiento. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ver que las opciones terapéuticas son muy variadas y que la elección no tiene como una decisión unánime ahorita mismo. Entonces, primero vamos a ver las medidas generales que debemos tener presentes a la hora de abordar a estos pacientes en cuanto al tratamiento. Entonces vamos a ver que lo primero va a ser limitar la ingesta oral. Entonces estos pacientes no se van a mantener nada por boca, se va a indicar un ayuno estricto y la colocación de sonda nasogástrica precisamente para evitar el paso de alimentos y también de saliva. Muy importante en estos pacientes va a ser el monitoreo de los signos vitales. Esto vamos a estar vigilando principalmente por fiebre, taquicardia, disnea, hipotensión. Como vimos hace unos minutos, estos pacientes se pueden presentar con dolor de espalda o dolor en el pecho, así que la analgesia va a cobrar un papel relevante también. Generalmente se habla del uso de opioides. Debemos comenzar la cobertura con antibióticos intravenosos. La literatura menciona ampicilina, sulbactam, o también se puede usar el pipetazo. Y bueno, también debemos comenzar con un inhibidor de bomba de protones o con un antihistamínico o vía intravenosa también. Y solicitar los estudios de imagen correspondientes. Estos estudios van a ser relevantes para elegir la opción terapéutica porque de ellos vamos a obtener información de en qué parte del esófago va a estar la perforación, cuán profunda es. Nos interesa saber si está solamente en la mucosa, si está en la submucosa, si es transmuscular, el tiempo de evolución que lleva el paciente. Y también nos permitirá ver si hay algún tipo de contaminación a través de la perforación, si ha salido comida o líquido al mediastino. Si no se identifica ninguna perforación, vamos a ver que el paciente pues, se va a observar de cerca durante 24 horas, igual se va a mantener nada por boca. Pero es importante tener el plan quirúrgico temprano. Siguiente. Entonces la primera decisión que vamos a tomar va a ser si va a ser un manejo quirúrgico o un manejo conservador. Siguiente. Entonces vamos a ver de que el manejo conservador es posible. A muchos autores han reportado que una terapia conservadora estricta en pacientes seleccionados pues, va a tener éxito y va a evitar entonces una cirugía mayor abierta. Entonces el paciente se puede manejar médicamente, nada por boca, con antibióticos de amplio espectro, con el inhibidor de bomba de protones, su nutrición parenteral y su monitoreo de signos vitales. Pero este tipo de abordaje va a tener consideraciones muy específicas. Entonces, ¿cuándo podemos optar por un manejo conservador en estos pacientes? Va a ser en caso de que sea una perforación reciente, una perforación que esté bien delimitada y contenida.
no debe haber drenaje a la cavidad abdominal, tampoco debe haber datos de respuesta inflamatoria sistémica o de sepsis, y en ningún caso se debe relacionar con neoplasia, con estenosis o con obstrucción de la región de la perforación. Siguiente. Entonces, ya adentrándonos dentro del tratamiento quirúrgico en sí, vamos a ver que dentro de las 24 horas abordar al paciente va a tener ventajas. Históricamente se ha mencionado que la intervención temprana en este tiempo es la de elección. Pero ¿por qué dentro de estas 24 horas? Pues la evidencia lo que sugiere es que dentro de estas 24 horas la mortalidad entre los pacientes va a disminuir hasta 10 veces. Si no se instala un tratamiento adecuado, entonces vamos a ver que hay mayor riesgo de desarrollo de infecciones en estas 24 horas, y esta infección se va a evolucionar rápidamente a un shock séptico y a una insuficiencia cardiorrespiratoria. Y también dentro de estas 24 horas es más probable que aparezca un enfisema subcutáneo si no se maneja. Otro problema de no abordar dentro de estas 24 horas es que en caso de que el tratamiento de elección quirúrgico, que en la mayoría de los casos se va a preferir la reparación primaria, pues puede ser que no sea factible entonces, porque en este tiempo entonces aumenta la cantidad de tejido necrótico desvitalizado, o hay más probabilidad de que el paciente se ponga inestable. Entonces hay que buscar otras técnicas, como la derivación esofágica, a la que vamos a hablar más adelante. Siguiente. Entonces he dividido el tratamiento quirúrgico para que lo podamos comprender de una mejor manera, y quise empezar para que veamos cómo es el abordaje, el tratamiento quirúrgico en el esófago torácico, principalmente porque este es el que más riesgo, el que más riesgo de mediastinitis tiene, y es el que más cobra relevancia abordarlo dentro de esas primeras 24 horas. Vamos a ver que, como vemos en la imagen, el paciente se coloca en decúbito lateral para el abordaje. Estas lesiones torácicas del tercio superior se van a querer acceder primeramente por toracotomía derecha, y las del tercio inferior se prefiere la toracotomía izquierda. Vamos a ver que la técnica de reparación, pues se va a preferir, lo que se va a realizar en sí va a ser la reparación de la mucosa. Entonces, como vemos en la imagen, lo primero que hay que hacer es que se va a realizar una miotomía. Entonces, se va a hacer una incisión longitudinal en el músculo, y esto para exponer la lesión en la mucosa, que en la mayoría de los casos es mayor de lo que se puede observar. Entonces, por eso se va a hacer la incisión primero, luego se va a hacer el desbridamiento del tejido necrótico. Y bueno, ya cuando se tiene todo la perforación, ya se puede observar completamente, entonces se va a optar por suturar en dos planos. Primero se va a suturar la mucosa y la submucosa, y luego se va a hacer una sutura continua, también puede ser interrumpida en la muscular. Siguiente. Para mejorar o para que estas suturas pues, no tengan mayor riesgo de dehiscencias, entonces se prefiere también usar, hay opciones de colgajos que son muy variados, se pueden usar pleura, diafragma, los músculos intercostales, hay hasta colgajo de fondo gástrico, del dorsal ancho, también del esternocleidomastoideo. Y bueno, este abordaje se va a hacer en la mayoría de los casos, excepto cuando se va a evitar, pues cuando se refiere a patología preexistente como acalasia o hay alguna malignidad. Entonces en estos casos se va a preferir una resección o una... siguiente. Para observarlo mejor en la imagen, entonces en el esófago cervical vamos a ver que acá las lesiones tienden a ser un poco más controladas. Entonces, aquí generalmente se prefiere abordar a través del cuello izquierdo. Y estas lesiones, lo más probable es que se curen con un drenaje externo adecuado, como vemos allí. También se puede hacer el abordaje con sutura primaria.
Y bueno, en la imagen coloqué otra opción de tratamiento quirúrgico, que es la colocación de un tubo T de drenaje. Y esto lo que consigue es crear una fístula esofagocutánea controlada. Y bueno, este método se prefiere cuando hay lesiones severas en el momento. Entonces, se utiliza el tubo T para entonces permitir la recuperación de los tejidos. Otra opción también es la esofagostomía. Y bueno, el esófago abdominal, vamos a ver que la vía de acceso más usada va a ser la laparotomía media supraumbilical, aunque también se puede utilizar la laparoscopía. Otra opción puede ser el abordaje toracoscópico mínimamente invasivo, la anterior, que es el BATS, que esta opción nos permite evacuar los detritos y irrigar el espacio, la diapositiva anterior. Y bueno, en esto se coloca un trocar en el espacio intercostal, el octavo y el noveno espacio intercostal en la línea axilar posterior, y este es el que nos permite usar el toracoscopio. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a ver de que este abordaje pues también puede constituir otra opción. Obviamente también, como mencioné al principio, también se puede hacer la reparación primaria y el desbridamiento. Siguiente. Otras opciones de tratamiento en casos muy específicos, vamos a ver que constituye la exclusión y derivación esofágica, que esto principalmente se prefiere cuando hay fallos en el cierre primario o cuando la perforación tiene demasiado tejido desvitalizado. Entonces, también en casos de que haya mediastinitis grave o un paciente en mal estado general. Este tipo de intervención nos brinda un control necesario de la sepsis mediastinal y bueno, consiste básicamente en que se va a hacer un esofagostoma cervical, se va a hacer un cierre del esófago distal con un clip y se va a utilizar también gastrostomía de descompresión junto con yeyunostomía de alimentación. En los casos de que se vaya a realizar la esofagectomía, entonces esta está indicada en casos de neoplasia, de lesión esofágica, necrosis transmural, o haya una patología esofágica previa. Aquí podemos mencionar un carcinoma, un caso de ingestión de cáusticos y de estenosis imposibles de dilatar y de acalasias grado 3 y 4. Generalmente este procedimiento no se puede realizar en pacientes que estén con shock séptico o que estén inestables porque es poco probable que lo toleren. Siguiente. Y bueno, también hay opciones endoscópicas y mínimamente invasivas en el tratamiento. Estas la van a constituir las suturas por endoscopía, ahí podemos mencionar que es la imagen que vemos ahí mismo a la derecha, que ahí mencionamos el dispositivo de sutura endoscópica Apolo. También está el clipping endoscópico, que se prefiere en perforaciones pequeñas, menos de 1 centímetro, y los stent. La característica de los stent es que estos stent endoscópicos se pueden mezclar con las otras técnicas en caso de que sean suturas más grandes. Entonces, estos stents colocados endoscópicamente van a ser especialmente elegidos en pacientes con perforaciones pequeñas. Se ha visto muy buenos resultados en pacientes que tengan comorbilidades o en pacientes ancianos. En una revisión de la literatura también se menciona que el 81% de los pacientes que se le coloca stent por otras causas que son benignas, pues tiene alta tasa de éxito. La principal complicación es que en estos procedimientos es la migración del stent. Y bueno, la característica también es que ellos deben retirarse en un plazo de 6 a 8 semanas porque se debe evitar el crecimiento excesivo de tejido a lo largo de los intersticios. Gracias.
Excelente aporte, doctor René Duarte. Y bueno, aquí tenemos una conclusión que, bueno, esta es una patología con una morbimortalidad muy alta que si no se trata a tiempo, si no se trata a tiempo. Entonces, por lo tanto, es de suma importancia que se haga el diagnóstico de manera temprana. Recordar que es necesario hacer una buena historia clínica, ya que la manifestación que más nos orienta a pensar en esta patología es el dolor torácico en conjunto con los antecedentes del paciente. El estudio de elección es el CAR con deglución de contraste. Con respecto al tratamiento, se puede manejar de manera conservadora bajo ciertos criterios ya explicados, pero la opción quirúrgica de reparación primaria es la más utilizada, aunque no descarta otras opciones de tratamiento. La que sigue, por favor. Muchas gracias. La que sigue. Bueno, ahorita mismo abrimos el espacio de la anterior, de preguntas. La primera pregunta que tenemos es para la doctora Fan. ¿Cuál es el medio de contraste oral que se usa en la tomografía computarizada para observar la fuga de contraste? Gracias. Bueno, el medio de contraste que se utiliza es un contraste hidrosoluble como la gastrografina, igual que se utiliza en la radiografía de tórax. Debido a que si utilizan otro medio de contraste, este puede ocasionar una mediastinitis al paciente. Tenemos otra pregunta para el doctor Duarte que dice, en cuanto a los colgajos en la reparación primaria, ¿hay alguna indicación en la que se recomiende uno o más que otro? Bueno, como les mencioné, en la mayoría hay muchas opciones de colgajos, pero estos van a depender del lugar de la perforación. Entonces, vamos a ver que en casos de ruptura esofágica a nivel cervical, lo que se prefieren son colgajos de músculo pectoral mayor y también, principalmente, porque este constituye un colgajo sólido, bien vascularizado y va a provenir de un área que no va a estar contaminada en caso de que haya una mediastinitis. Y también en esta área se usan los colgajos de esternocleidomastoideo. A nivel torácico, lo que más se utiliza son los colgajos de pleura parietal, ese es como el de referencia, y también se utilizan colgajos de diafragma y de músculos intercostales. Y bueno, a nivel abdominal, el que más se menciona es el colgajo gástrico, que se puede usar la técnica de la funduplicatura de Nissen, que entonces este es lo que ayuda a reforzar la sutura. Recordemos que o sea, la aplicación de estos colgajos es precisamente para evitar las dehiscencias y las fugas. Como mencionó Carolina al principio, pues en el esófago son muy difíciles la realización de suturas porque tienden a la dehiscencia dado que no tiene serosa. Y también o sea, suturar el mismo esófago a otros tejidos. La siguiente pregunta es de nuevo para el doctor Duarte. ¿Cuáles son las complicaciones más asociadas a algunos de estos procedimientos? Bueno, en cuanto a complicaciones, lo que te puedo mencionar, principalmente el principal problema al que se enfrentan los cirujanos van a ser las dehiscencias y las fugas persistentes. Y bueno, como te mencioné, los colgajos constituyen una opción para evitarlas, pero esto no reduce, o sea, no elimina ese riesgo de que se dé. Y bueno, otras complicaciones que también puede leer dentro de la bibliografía que revisé fueron en los casos de estos pacientes que debemos optar por opciones como la colocación de tubo T, en que son los pacientes que están inestables o que necesitan tiempo, no se le puede realizar la reparación primaria. Entonces, principalmente en estos pacientes lo que se menciona es que se puede hacer una fístula crónica. Y bueno, también en esto se menciona que la colocación del tubo T pues no se puede dar que se den leaks. Entonces esto puede contribuir a sepsis y a mediastinitis.
Como última pregunta tenemos al doctor Duarte. ¿Qué consideraciones de seguimiento se deben tener con aquel paciente al que se le decidió dar un manejo conservador? Bueno, creo que esa pregunta es bien relevante porque, o sea, sí vimos las indicaciones del manejo conservador y no es que, bueno, haya decidido darle manejo conservador a este paciente y chao, pues, nos vemos. Entonces, cuando se decide dar este manejo conservador, ya vimos que debe cumplir los criterios. Entonces, este manejo se va a dar hasta 7-10 días y bueno, el paciente hay que mantenerlo monitorizado, múltiples evaluaciones, hay que ver de que, o sea, esos criterios que vimos al inicio y por los que decidimos darle manejo conservador todavía estén presentes, de que el paciente no haya empeorado, no tenga ningún signo de cuadro séptico y que, bueno, que se vaya presentando mejoría. Se puede realizar posteriormente estudios contrastados para determinar que la lesión se ha sellado. Pero si eso no ha sucedido en el tiempo ese mínimo que les dije de 7 a 10 días, pues, pero el paciente no presenta ningún signo clínico de deterioro ni que está empeorando, pues se puede continuar ese manejo conservador hasta que se dé el cierre. Pero bueno, lo que sí hay que tener presente es que hasta que se dé el cierre de la perforación es que se puede iniciar la dieta por vía oral. Bueno, si no hay más preguntas, damos concluido nuestro webinar. Muchas gracias a todos por su atención. Dafne, Dígame. algo. Falta la evaluación. ¿Ok? ¿Ya? Buenas a todos, ¿cómo están? Realmente sí, han presentado un buen webinar. Las preguntas estuvieron también muy buenas y se ve que el grupo conoce, ya que fueron contestadas adecuadamente. Unas cuantas cositas aquí, realmente el uso del tubo en T es una buena idea y como bien dijo René, es para básicamente tener una fístula controlada o lesiones bastante severas ahí a nivel de la parte del duodeno. Y aquí el doctor Andrade, el torácico, tiene bastante experiencia. Yo creo que también yo he puesto un par de tubo en T de pacientes de trauma, pero es una buena idea y eso se ha reconocido en otras latitudes y siempre sale en los foros de manejo del manejo quirúrgico del paciente de lesiones de trauma, siempre sale lo que es el tubo en T. Otra cosa que también que hay que quedar bien en cuenta y tenerlo, que no solamente, René, los colgajos o la interposición de músculo y demás, no solamente para proteger área de la sutura. En algunos casos tenemos lesiones de tráquea o lesiones de algún vaso sanguíneo importante, sea carotidio o algunas de las venas yugulares. Entonces, si nosotros interponemos algún tipo de colgajo muscular, sobre todo muscular que utilizamos en la parte cervical, prevenimos el proceso o que tengamos una fístula, ya sea hacia la vía aérea del esófago, ¿ok? O y una peor, que pueda ir hacia la parte vascular. Así que ese es bien, bien, bien. Siempre nosotros tratamos de ponerle algún colgajo o algo, sobre todo cuando tenemos alguna otra lesión asociada, que casi siempre en la parte cervical la vamos a tener. Así que bueno, lo felicito y Dafne tiene que hacer la evaluación de la presentación. Muchas gracias, doctor.